Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer especialmente a Miriam por habernos convocado y Valentín, que ha sido el nexo entre nosotras y para venir a esta actividad. La ponencia que escribimos con Valentín, donde vamos a hablar de constelaciones filosóficas, tiene que ver con el tema que se ha convocado aquí en este encuentro, con respecto a qué se está pensando hoy, qué se está debatiendo hoy en la actualidad desde el ámbito filosófico. Un ámbito que ha sido afectado por las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación y las problemáticas que aparecen en este momento. La idea es ir leyendo y comentando lo que escribimos, intercalando uno y otra, y lo estamos transmitiendo por Las Sofistas, que es un proyecto cultural alternativo, itinerante, que pasa por las redes, por Instagram, por Facebook, por la radio. Está el canal de YouTube, donde algunas se han grabado y editado para que puedan ver por dónde vamos. En principio, queremos exponer una situación, una localización actual de la filosofía. La denominación de constelaciones pretende hacer referencia a la metáfora utilizada por un filósofo tan importante como Immanuel Kant, que habló de un giro copernicano, y ahí encontramos una referencia a un cambio de paradigma, a un centro y su periferia que cambió en la modernidad a propósito de una nueva concepción del mundo que hizo ruptura con el antiguo modelo de las dos esferas aristotélicas. El centro deja de ser la cosa, el objeto, para dar lugar al sujeto. ¿Qué es una constelación? En principio es un conjunto que reúne a personas con alguna característica común. Si nos remitimos al ámbito de la astronomía, es una agrupación de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es en apariencia invariable. Cruz del Sur, Osa Mayor, Orión, Escorpio, Perseo, Libra, entre otras tantas. Mientras que en el ámbito filosófico sabemos que hay estrellatos en una galería más o menos arbitraria que componen también un canon en apariencia invariable y que su brillo llega a nuestros días con la complejidad de traducir de diferentes modos sus pensamientos. La historia oficial suele afirmar que todo comenzó con Tales de Mileto y culminó con Heidegger. Por supuesto, esto está en tela de juicio, como todo lo concerniente a las ideas, posturas, corrientes y escuelas, personajes solitarios en el devenir filosófico. Los criterios para demarcar los períodos también. Hablamos generalmente de antigüedad, medioevo, renacimiento, modernidad y posmodernidad. Pero esas épocas, esos grandes bloques que abarcan varios siglos, o por lo menos más de uno, suelen ser presentados de manera panorámica, sobre todo cuando se trata de la transmisión, de la función didáctica, de la docencia. Pero teniendo en cuenta esta circunstancia, el panorama filosófico en el presente plantea diversas problemáticas que tienen relación con conceptos, categorías y campos disciplinares que aparecieron en las últimas décadas. Daremos algunos ejemplos como las problemáticas de género, el multiculturalismo, la infodemia, el reciente debate en torno a la inteligencia artificial, las renovadas posiciones críticas ante la subjetividad moderna y su desmigajamiento, por citar algunos. Alain Badiou afirma, comienza una cita textual: el cimiento objetivo o histórico de la filosofía contemporánea
es el culturalismo, la fascinación verdaderamente turística por la multiplicidad de los hábitos, de las costumbres, de las creencias y especialmente por la inevitable disparidad de las formaciones imaginarias, religiones, representaciones sexuales, formas de encarnación de la autoridad. Sí, lo esencial de la objetividad se sostiene en una sociología vulgar, heredera directa del asombro colonial ante los salvajes, dando por entendido que los salvajes están también entre nosotros. Drogadictos de los suburbios, comunidades de creencias, sectas. Todo el aparataje periodístico de la amenazante alteridad interior, a la que la ética, sin cambiar de dispositivo de investigación, opone su reconocimiento y sus trabajadores sociales. Fin de la cita. Badiou es un filósofo francés que compuso una obra de enorme densidad teórica, siguiendo la tradición de sus colegas que marcaron surcos muy profundos en la escena de la filosofía en general: Platón, Hegel, Marx, Sartre, incluido un antifilósofo como Lacan. Hacemos la salvedad, por si acaso, que anti no es estar en contra de la filosofía, sino situarse en el escenario analítico de psicoanálisis ante el supuesto saber. La irrupción de lo inconsciente en el siglo XIX y antes de la matriz nihilista en Nietzsche anticipaba lo que, en un aire renovado de sus consecuencias, se denominó posmoderno, y toda la discusión alrededor de esto, del fin, del ocaso, del fracaso de la racionalidad moderna luego del nazismo. Aquí entonces va a continuar Valentín, y supongo que al culminar la ponencia podemos hacer un intercambio, preguntas, consultas. El cuerpo cyborg y el abandono de las cosas. Para poner en tensión las actuales estructuras filosóficas, nombramos a otro filósofo de la actualidad, Byung-Chul Han, nacido en Seúl, Corea del Sur, actualmente residente en Berlín, que hoy está de moda, quien se nutre fundamentalmente de Heidegger y otros pensadores que circulan en las bibliotecas contemporáneas, de quien se sospecha por su escritura sintética y libro de pocas páginas, y especialmente por su gran éxito editorial. Pero Badiou, pese a las sospechas, aceptó la invitación de Han a escribir el prólogo de uno de sus libros, La agonía de Eros. Ambos son un claro ejemplo de constelación filosófica del momento actual, donde conviven en un mismo conjunto que, al decir del propio Badiou, está excedido en sus partes. Han sostiene que el orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital. Este desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas. Hace décadas, el teórico de los medios de comunicación, Willem Frusen, ya observó que las no cosas penetran actualmente por todos los lados de nuestro entorno y desplazan a las cosas. Hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Es la información, las no cosas, la que determina el mundo en que vivimos. Motivo por el cual el descentramiento del sujeto moderno hoy no pasa por el retorno a las cosas o a los objetos, sino a la existencia de un mundo sin tierra ni cielo. La relación con las cosas o lugares es reemplazado por la búsqueda al acceso temporal a redes y plataformas, en una sucesión infinita de experiencias. Allí el nuevo no lugar, donde se impone el frenesí por la comunicación e información, creando una ilusión de libertad que hace que tales cosas e incluso los acontecimientos palidezcan o desaparezcan. Un mundo que se vacía con prisa y sin pausa. La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo. También suprime los recuerdos. En lugar de guardar recuerdos,
almacenamos inmensas cantidades de datos. Somos al mismo tiempo cada vez menos protagonistas y más espectadores de una fase del capitalismo donde imperan la producción de ideas móviles y efímeras, donde el cuerpo, intervenido por múltiples tecnologías y afectaciones, es el lugar de todas las batallas. El cuerpo vivo y por tanto mortal es el objeto central de toda política, cita Paul Preciado a Foucault en Sopa de Buján, un texto colaborativo que surgió en pleno aislamiento durante los primeros días de la crisis del COVID. En este sentido, Paul Preciado, filósofo transfeminista nacido en Burgos, afirma que, abro cita, si la primera revolución industrial se había caracterizado por la invención de la máquina de vapor, por una aceleración de las formas de producción, por la revolución industrial actual marcada por la ingeniería genética, la nanotecnología, la tecnología de la comunicación, la farmacología y la inteligencia artificial, afecta de lleno a los procesos de reproducción de la vida. El cuerpo y la sexualidad ocupan un lugar en la actual mutación industrial, el lugar que ocupó la fábrica en el siglo XIX. En su libro Un apartamento en Urano, de 2019, el de Burgos, describe que su siempre provisoria existencia está ligera y aleatoriamente hospedada en un cruce de caminos y experiencias vitales, un umbral situado sobre las múltiples fronteras del régimen político de los Estados-nación, tal y como los conocimos en la modernidad y que hoy se encuentran en franco desplazamiento hacia donde empieza a desdibujarse el mapa de una nueva sociedad con formas de producción y reproducción de la vida. El cruce, el punto de su cita permanencia al que hace referencia Preciado, es donde mora la incertidumbre, que necesita al mismo tiempo de la flexibilidad y la determinación del sujeto actual. Refiere a la incertidumbre de la no evidencia, es decir, de las nuevas formas de intemperie. Un tiempo en el que se ha borrado la sensación de seguridad de un espacio familiar y amigable, como diría don Ernesto Sábato ya en 1951, en su célebre libro Hombres y engranajes, una condición existencial frágilmente determinada por una ubicación geográfica no permanente, que es pura potencia de cambio radical y herético, aunque en simultáneo nos somete a crecientes sistemas de control y vigilancia. En palabras de Hahn, permanecemos confinados a la infoesfera. El sujeto actual, que se pretende libre, es en realidad un esclavo dentro de una prisión blanda. La ciencia, la técnica y el mercado están redibujando los límites de lo que es y será el cuerpo humano vivo. Esos límites se definen hoy no solo en relación con la animalidad y con las hasta ahora consideradas formas infrahumanas de vida, es decir, los cuerpos no blancos, los proletarios, los no masculinos, trans, discapacitados, enfermos, migrantes, todos esos sujetos subalternos del capitalismo, o en palabras de Butler, los cuerpos que no importan, sino también frente a la máquina. La atención se presenta hoy también frente a la máquina, frente a la inteligencia artificial, frente a la automatización de los procesos productivos y reproductivos. La ciencia ficción está plagada de criaturas que simultáneamente son animal y máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales artificiales. La medicina moderna crea y monitorea estos organismos de acoplamiento entre lo viviente y el artefacto. Cada uno de ellos, concebido como el objeto codificado, es una ficción que abarca nuestra realidad social y corporal en todas sus dimensiones. Es así que el siglo XX hizo del hombre una quimera. El diccionario nos dice que la palabra quimera tiene al menos dos acepciones. La primera se traduce como sueño o ilusión que se persigue pese a ser de muy improbable concreción, mientras que la segunda acepción hace referencia a un monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, es decir, un ser onírico que irrumpe de manera difusa entre la vigilia y el sueño. El sujeto actual es entonces un híbrido teorizado, prefabricado. Nos preguntamos, por cierto, e inclinándonos hacia la segunda acepción, esto de ser un monstruo fabuloso con varias intervenciones, ¿qué tan seguro estamos de ser 100% Homo sapiens según la definición clásica?
¿Acaso no somos el producto de monitoreos prenatales, píldoras, complejos vitamínicos, medicinas, protocolos, estadísticas, sueros? Nuestro cuerpo está atravesado por máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía, flujo de información, interrupciones, interruptores, llaves, mecanismos, usos, desvíos, planillas, estadísticas. Vivimos el tiempo de una transición planetaria que pone en crisis el ahora de un sujeto con la historia y el futuro universal. En la actualidad, el cuerpo individual funciona como una extensión de las tecnologías globales de comunicación. Es una plataforma tecnoviva y el resultado de una implosión irreversible del sujeto y el objeto, de lo natural y lo artificial, como ya lo había anunciado Donna Haraway en su manifiesto Cyborg allá por el lejano año de 1984. Las imágenes, los programas informáticos, los virus, usuarios, los fármacos, los animales de laboratorio donde son probados los fármacos, los embriones congelados, las células madres, no presentan en la economía global un estatus en tanto vivos o muertos según la definición estándar, sino más bien en relación a su capacidad o no de ser integrados a la tecnovida. A continuación, tomaremos por caso uno de los tópicos de mayor impacto en el acontecer intelectual, científico y tecnológico actual, por ende, también de alto impacto político y económico. Hablamos de la inteligencia artificial como el aglutinante de este clima de época que venimos describiendo. El mundo cruje y amenaza con derrumbarse. Antes de asomarnos al estado actual de la controversia, consideramos pertinente realizar algunas aclaraciones y conceptualizaciones. La inteligencia artificial es la capacidad que están adquiriendo las computadoras con base en una disponibilidad mayúscula de datos de almacenamiento, de datos en la nube y de modelos computacionales muy poderosos capaces de realizar actividades que se acercan a la inteligencia humana. Son capaces de producir análisis, recordar patrones de comportamiento, hacer predicciones y recomendaciones. Esto dicho por Gabriela Ramos, que es directora general adjunta de la UNESCO para las Ciencias Humanas y Sociales. En una definición casi idéntica, el ingeniero Lasse Petteri explica que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal y como lo haría un ser humano. Sin embargo, a diferencia de las personas, los dispositivos basados en inteligencia artificial no necesitan descansar y pueden analizar grandes volúmenes de información al mismo tiempo. Asimismo, la proporción de errores es significativamente menor en las máquinas que realizan las mismas tareas que sus contrapartes humanas. Otros expertos advierten en el mismo sentido que la inteligencia artificial ha devenido en una de las intervenciones tecnológicas más relevantes del siglo XXI. Su impacto involucra todos los aspectos de la vida de las personas, sus relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, así como las interacciones de las mismas con otras formas de vida, de tal modo que ha sido augurado un cambio civilizatorio como resultado de ella. Junto a las biotecnologías como la genómica, la biología sintética y la física, han abierto el campo de la llamada cuarta revolución, ya que aspectos tan diversos como la producción, el empleo, el conocimiento, la salud, la economía y el desarrollo se verán atravesados de distintos modos, brindando oportunidades, pero también riesgos
para lo cual se hace necesario contar con marcos normativos que orienten las acciones y las decisiones a seguir. En el mes de abril del corriente año, un nutrido grupo de alrededor de 1000 personalidades, abrimos y cerramos comillas a modo de ironía, entre los que se encuentran Elon Musk, uno de los históricos desarrolladores tecnológicos, llamaron a frenar los experimentos de inteligencia artificial, dado el alarmante crecimiento y experimentación sin marcos regulatorios claros, pues la inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debe planificarse y administrarse con el cuidado de los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo. Entre las preguntas más alarmantes de la carta abierta encontramos una de especial significación. ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización, ya que pueden plantear riesgos profundos para la sociedad y la humanidad? Un cambio profundo en la vida de la Tierra, teniendo en cuenta que en los últimos meses los laboratorios han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie. Desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas, ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de forma fiable. Por este motivo debe planificarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Afirman los expertos que tales decisiones no deben dejarse en manos de personas no elegidas, poniendo en jaque, como venimos avisorando a lo largo de la presente intervención, el futuro de nuestras sociedades, los sistemas de organización y de gobierno. A fin de cuentas, parafraseando a Han, el siguiente paso civilizatorio no solo implanta el instinto humano en la cosa, sino también la inteligencia, esa forma superior del espíritu. En suma, todo lo conocido irá desapareciendo en una disolución progresiva del cuerpo y sus extremidades que permitan la acción, el hacer y la elección. Y al final, ¿solo habrá voces que flotan sin cuerpo por el aire? Esta posibilidad ya en marcha, de la que advierte Han y los propios desarrolladores de inteligencia artificial, pero mucho antes, quienes sembraron sospechas sobre el progreso irrestricto de la modernidad, ponen al hombre del futuro en una nueva y nunca antes vista posición de intemperie e inactividad, un hombre ausente de la historia y en consecuencia profundamente inestable y ajeno de sí mismo. Gracias. Yo pensé que era yo nomás la que me daba cuenta al estar viendo, no teníamos mucho con qué charlar, yo era de niños y jóvenes más que de personas más grandes, y la verdad que acaban de confirmar un poco todo lo que uno viene pensando negativamente, o como dice Ramón, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, tenemos que aprender a vivir en los errores, y en esa incertidumbre no sabemos lo que va a pasar. Hablan de que los mejores trabajos del futuro todavía no se han inventado. ¿Cómo planificás ahí? ¿Qué estudiás? ¿Qué vas a hacer? Si no sabes lo que va a pasar. Entonces, lo que escucharlo a ustedes sinceramente conmueve, porque sabemos esto, que hay personas que están por fuera del sistema, digamos, y que se lo considera casi descartable, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo enfrentan? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna pregunta? Yo la pregunta que quería hacerles es esto, desde la filosofía que en el campo de ustedes, además de Byung Chul Han, que escribe, pero lo que pasa es que yo siempre lo leo Byung Chul Han, pero también él escribe dentro del capitalismo, es decir, es como si hay alguna otra alternativa, alguna otra mirada que esté cuestionando. Lo digo porque, no sé si es verdad absoluta esto que voy a contarles. En Dubái hay un museo de ciencia el más avanzado del mundo, que es como una media luna, que está toda escrita, es maravillosa, una cosa monstruosa, es todo monstruoso. Y lo que yo no sé, creo que el asunto nos antes de la pandemia. Resulta ser que adentro, en uno de los pisos, estaban dos estos robots con inteligencia artificial. Y aparentemente en un momento empezaron a comunicarse entre ellos
con un lenguaje que los científicos no entendían y tampoco podían empezar a manejarlo. ¿Qué tuvieron que hacer? Desconectarlo, como ella dijo, porque Elon Musk acaba de anunciar, paremos ya con esto porque viene brava la cosa. Si él lo está diciendo, que está dentro y es un desarrollador justamente, ¿Qué no están diciendo? ¿qué nos espera a nosotros? ¿Y qué no están diciendo? Yo no sé si esto de los dos robotitos esto es verdadero o no. Quizás fue medio armado, pero parecía tan verosímil, porque los chicos hoy te hablan, las chicas te hablan de inteligencia artificial y te aterran lo que están haciendo. Y le voy a contar un caso que me pasó en casa, fue una gran discusión y después eso quisiera que me contesten si hay alguna otra línea. Discutí con mi hijo era adolescente, sexto año el año pasado, y él había encontrado una aplicación donde él leía, o sea, ponía el texto que tenía que la docente le había dado. Yo dije, ¿estás plagiando? ¿Vos estás haciendo? No. Yo pongo el texto con la aplicación no sé cuánto, sin no sé cuánto, y me tira con otras palabras una síntesis de explicación. Yo dije, pero es lo mismo. ¿Me estás plagiando? No, yo no estoy plagiando porque yo no uso las palabras del autor, nada. Usar una aplicación porque para eso nos enseñaron que hay que usar todo lo que hay en internet. Pero no estás produciendo nada. Tu cerebro no está produciendo absolutamente nada. No, como no es, estoy aprendiendo a manejar una aplicación. ¿Se entiende la discusión? Y a mí me aterró, porque lo único que hizo fue reproducir, pero con otras palabras, lo que decía la aplicación. Sí, yo quería rescatar a un filósofo, Cornelius Castoriadis, que él retoma un debate de la modernidad, que es el de libertad y determinismo. Es decir, ¿cuáles son los márgenes de libertad que tenemos los seres humanos? Pensamos que la modernidad se considera siglo XVII, siglo XVIII, parte del siglo XIX. ¿Y por dónde estaba el determinismo? ¿Qué era lo que nos quitaba libertad? Bueno, en general la respuesta era que lo que nos determinaba era la naturaleza. Pensemos que en esos siglos no había un desarrollo de las neurociencias como hay ahora, no existía el experimento de la clonación, ni tampoco podíamos pensar en esos siglos los seres humanos de diseño. Hoy hay personas que van a Miami, contratan un vientre, buscan óvulos o espermas de personas con determinadas características físicas. Eso era impensado en esos momentos. Entonces Castoriadis dice, en realidad nosotros siempre vamos a estar determinados por algo. No existe la libertad absoluta. O determinados por la naturaleza, o determinados por la sociedad, la época, las instituciones. Es decir, hay determinaciones, hay limitaciones. ¿Dónde radica nuestra libertad? Dice Castoriadis, en crear, inventar nuevas formas de determinación que sean preferibles a las que heredamos. Nosotros hemos heredado muchas determinaciones, pero podemos libremente crear otras que sean mejores o preferibles. Yo me escuchaba al comienzo, cumplimos 40 años de democracia y yo cumplo 40 años de haberme recibido de profesor. Me recibí en diciembre del 83. Ese mundo en el que yo estudié no existe más. El mundo donde nosotros teníamos que ir a una biblioteca a leer libros, que teníamos que hacer fichajes de los libros. Había distintos tipos de fichajes, citas textuales, la ubicación del libro, del autor, en qué biblioteca, si era una biblioteca personal o alguna otra. Y esta cuestión del plagio, que cada vez se torna más complicado. Incluso a Byung-Chul Han, algunos intelectuales, filósofos, pensadores lo rechazan, pues en realidad Han no está diciendo nada nuevo. Escribe libros que son muy marketineros, tienen unos títulos preciosos, pero no está diciendo nada nuevo. Lo que hace es una gran síntesis de lo que están diciendo los últimos 30 años otros pensadores. Igual no hay que restarle mérito a Han. Es un producto de la época, porque ¿quién va a ir a leer el serio acontecimiento de Badiou por la inmanencia de las verdades? Que es lógica de los mundos, son libros que nos exigen un nivel de análisis, de comprensión, de lecturas previas impresionante.
Pero es cierto que quienes hemos estudiado filosofía le podemos sacar más el jugo a esos libros, porque podemos identificar por dónde bajan. No es una lectura superficial, pero es como si yo me pongo a leer en qué consiste la teoría de la relatividad, bueno, muy poco lo que yo voy a poder comprender, porque no tengo esa formación. Ahora, creo que el desafío que tenemos, no solo con respecto a la inteligencia artificial, sino con respecto a nuestros hábitos, costumbres, problemáticas y demás, es qué margen de libertad decidimos para crear otras formas de determinación, para ver cuánto tiempo en el aula le dedicamos a la lectura de libros, a tener el objeto libro en nuestras manos y que los estudiantes tengan ese contacto con los libros. ¿Qué nos pasó con la pandemia? Esto que tuvimos que aprender a manejar los distintos programas, las aplicaciones, y se perdió el contacto con los libros. Es más, hoy hay que buscar el PDF o libros digitalizados para pasarle a los estudiantes porque ya no quieren leer el libro. Hay toda una comodidad, vos hablabas de salir de la zona de confort. Bueno, hay una zona de confort. Estás en tu casa con tu notebook, con tu computadora, el docente te pasa toda la bibliografía digitalizada y es más, respecto al problema del plagio, hoy cuando dirigimos tesis y evaluamos tesis de grado por grado, nos encontramos con plagios, copia el pegue por todos lados. Entonces el docente se va transformando en una especie de policía de los textos, decir, che, esto no lo habrá copiado, no lo habrá bajado de internet y lo copió acá. Bueno, son muchos temas y muchas problemáticas, es decir, no sé qué les pasa a ustedes, yo extraño la presencialidad profundamente, porque doy clases en posgrados y es todo virtual sincrónico, clases asincrónicas, y yo extraño estar con las personas, conversar, vernos a la cara, reunirnos. No es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, yo no digo que no es útil eso, por supuesto que sí. Tiene una utilidad, hay gente de Colombia, de Chile, de Uruguay que está cursando esos posgrados, maestranos y maestranas de Ushuaia, de Jujuy, pero tiene que haber una instancia de presencialidad, de encuentro humano entre nosotros, que no esté todo mediado por lo digital. Ahora, son decisiones que tenemos que tomar. Si a nuestros hijos, a nuestros nietos, desde que cumplen un año les damos el celular y la tablet, o vamos a ir regulando eso, vamos viendo si cuando vamos a cenar, a almorzar, guardamos el celular, si cuando vamos a una reunión guardamos el celular, o a mí me pasó, termino con esto, no les quiero quitar tanto tiempo, pero me pasó en un congreso que termina la primera parte de las ponencias y nos fuimos a un grupo grande a almorzar. Había gente de Colombia, de México, Argentina, todos con el celular. Yo me quedé mirando eso. Digo, qué lástima, porque era un momento para conversar, compartir la comida, todos con el celular. Y por ello me reí y dije, están todos con el celular. Estuve a punto de sacar una foto, pero no quería que lo tomaran en una falta de respeto. Pero entonces ahí había una hermosa instancia para encontrarnos, para intercambiar, pero cada uno con su celular en su mundo. Bueno, esto lo venía anunciando la ciencia ficción en otras épocas, que la ciencia ficción ahora ya es realidad. Y cuando uno leía autores que no son necesariamente filósofos, como Alvin Toffler, cuando él escribió La tercera ola, después escribió Cambio de Poder, yo decía, pero esto es ciencia ficción. Hace 30 años atrás, que él decía va a desaparecer la moneda. Y yo decía, eso es imposible. Bueno, la moneda va desapareciendo. Pero el tema es que la moneda es el registro simbólico del lazo social. Entonces, esos registros simbólicos del lazo social, con el avance de la tecnología y la era digital, desaparecen. Ya va desapareciendo todo eso. Es otro mundo que se va
consulta de la diversidad del pensamiento, porque si algo que caracteriza a la filosofía es que no hay acuerdo. Todos piensan distinto, discuten, debaten, alguien dice una cosa, el otro publica para rebatir eso, y eso no se perdió, y creo que eso nos va a enseñar, o nos va a ayudar por lo menos a interactuar con la realidad, dialogar con la realidad desde otro lugar. Estaba pensando mientras hablaba Miriam y Angelina también recién, esta cuestión de que citábamos por ahí a un texto de Sábato, un texto que es del año 51, Hombres y Engranajes. Ahí en uno de los primeros pasajes dice que estamos asistiendo somos como esos hombres con los pies de barro que estaban a mitad de camino entre el medioevo profundo y el Renacimiento. A mí me parece que nosotros estamos en este mismo periodo, en un punto de inflexión en el que la historia cambia rotundamente y que ha pasado en todos los cambios de era, en los cuales se supone o parece que después de esto no viene nada más, y el hombre se adapta, se reconfigura, se adapta a un nuevo entorno y, digamos, continúa la historia. Si bien el tono de nuestra ponencia puede sonar un poco fatalista, y de hecho estamos asistiendo a un tiempo de una profunda incertidumbre y donde el fatalismo es la moneda de cambio, básicamente, confío en un nuevo amanecer, digamos, ¿no? Pero pensando también en esto que habla Han, pero él lo piensa desde Berlín y con otro escenario, y Paul Preciado incluso también planteando una postura completamente disruptiva desde la teoría queer y desde el post-queer y un montón de asuntos y subcategorías que se van abriendo ahí. Ellos piensan desde Barcelona, Princeton, son curadores de arte, Preciado, Han piensa, está en su boom editorial, son dos rockstar. Y en ese momento también pienso en esta cosa del pensamiento situado, y pienso desde Latinoamérica, ¿no? Entonces yo pienso cómo se está generando una brecha cada vez más grande entre los grandes centros de producción y consumo incluso, y toda la periferia un poco del mundo. En Latinoamérica, pensaba en el texto de Sayal Palencia, una escritora transfeminista que ya hace varios años escribió un texto que se llama Capitalismo Gore, o Capitalismo Brutal, Capitalismo Bestial, y ella un poco es el némesis de Paul Preciado, porque ambas son transfeministas y escriben desde el mismo espacio teórico, pero una lo hace desde Latinoamérica y le contesta eso, ¿no? Justamente, ella escribe en mexicana y escribe desde Tijuana, ¿no? Y ella dice ahí, bueno, pero Tijuana es la frontera del mundo, porque el lado A del capitalismo está en los Estados Unidos y yo estoy escribiendo exactamente donde comienza el lado B del capitalismo, y acá hay que vivir, ¿no? Acá las fábricas vienen con exenciones impositivas, pero nosotros ponemos la mano de obra de las maquiladoras que no pueden volver a su casa. Y eso se traduce en toda Latinoamérica, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Eso, y podemos pensar en el territorio como África, o podemos pensar en los territorios periféricos de Asia. Es decir, cada centro de producción tiene su periferia, y esas periferias son las que se están apartando cada vez más, aún con grandes centros también de conocimiento y de producción y demás, pero ya la periferia y la brecha que se genera ahí es bastante importante. Entonces yo pienso el rol de Sudamérica, de Latinoamérica, en este próximo, o en este periodo que no sabemos de cuánto tiempo va a durar, digamos. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A mí lo que me preocupa es como que ustedes me lo están diciendo, me encuentro más preocupada de que me vine, con respecto a ¿qué está pasando en la escuela? O sea, seguimos teniendo una escuela del siglo XIX, me parece, y queremos renovar, queremos innovar todo el tiempo. Y resulta que después largamos un pibe de 18 años que se va a vivir solo y termina colando la polenta, porque no tiene idea de la vida. No es que es mentira lo que estoy diciendo, pasó en realidad. O sea, los chicos van, vuelan la polenta, dejan el arroz, se van en Facebook o al Instagram, no sé qué, o el TikTok que usan ahora, y resulta que el arroz que con otra razón no lo puedes comer. O le das 1.000 pesos para la semana, porque mirá, hermano, esto es lo que vos vas a tener. No tiene ni idea de cómo administrar esos 1.000 pesos para lograr que llama. O sea, el primer día, otra comida hecha se terminó. Porque no tiene idea de lo
que es la economía doméstica y hablar de finanzas. Entonces, me preocupan esas cosas, o sea, esto que el soporte, digamos, lo que ellos nos están contando para pensar esta nueva realidad, la verdad que nos pega rellenar todos los días. Y eso que yo ya estoy fuera del sistema de la enseñanza, digamos, pero tengo un sistema, digamos, no formal, que es la ciencia, donde los nenes me interpelan y me provocan todos los días. Me tengo que preparar más que cuando me preparaba para la clase. Porque ellos tienen una capacidad de interpelación que a mí me descoloca. Así que más preguntas nos dejaron en realidad que respuestas. No sé ustedes. Pero me parece que ir a la filosofía, que la madre, digamos, es un deber que tenemos. No es que tenemos que ir a la filosofía por gusto, es un deber. Es un deber. Así estudiemos lo que estudiemos, ahí sale todo, ahí nace todo. Y saber lo que se está discutiendo. Y creo que una de las medidas que yo había pensado era oponernos, la capacidad de oponernos que tenemos como seres humanos, a lo que no nos gusta, a lo que nos parece que se está desbordando, que yo discutía mucho con mis hijas, no maternal, listo, un solo hijo como máximo, y no quiero maternal. Y antes ni siquiera nos cuestionábamos si era posible maternal o no maternal. Había que tener hijos, si fuera mujer tenía que tener hijos, cómo sufría la que no podía tener hijos, ¿me entiendes? Y hoy deciden no tener. Deciden no tener, ¿sí? A mí me interpela esa pregunta. No sé ustedes, a mí realmente yo veo. Y bueno, le quiero agradecer a Angelina y a Martín. Y le quiero mostrar que ella me acaba de traer este regalo, este libro, no se lo quiero prestar a ninguno de ustedes, obviamente. Esto queda en la biblioteca del club, por supuesto, porque siempre es para compartir justamente todo lo que nos van regalando y aportando. Así que bueno, muchísimas gracias, porque la verdad no me entregaron un regalo. Por favor. Necesito sacar la foto, ¿viste? Porque después... Para Angelina primero, muchísimas gracias. Un recuerdito y esperemos que sigan viniendo. Y Valentín, que ya, Valentín es nuestro, ya lo hemos adoptado por esto de que viene creo que todas las jornadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un placer escuchar. La verdad que sí.